¿Y si el problema más grande que estás enfrentando no fuera lo que está ocurriendo a tu alrededor, sino la tormenta que se ha instalado dentro de tu mente? ¿Y si aquello que te roba el sueño, te quita las fuerzas y te hace sentir atrapado no fuera la realidad, sino la manera en que estás cargando esa realidad? Porque muchas veces no es la situación la que destruye a una persona, es la ansiedad, es el miedo, es la preocupación constante. Es esa voz interna que no descansa y que convierte cada problema en una montaña imposible de escalar. Tú puedes tener una familia que te ama y aún así sentirte vacío. Puedes tener trabajo y aún así sentir incertidumbre. Puedes tener salud y aún así vivir con temor. Puedes estar rodeado de personas y sentirte completamente solo. Y cuando eso ocurre, empiezas a buscar respuestas en todas partes. Buscas tranquilidad en el dinero, pero nunca parece suficiente. Buscas seguridad en las personas, pero descubres que también tienen sus propias luchas. Buscas controlarlo todo y terminas más cansado que antes. Entonces llega un momento en el que entiendes algo fundamental. La paz verdadera no nace de las circunstancias, la paz nace de Dios. Muchas personas creen que la paz llegará cuando desaparezcan los problemas. Piensan que serán felices cuando paguen todas las deudas, cuando encuentren el trabajo ideal, cuando sanen una relación rota o cuando alcancen una meta específica. Sin embargo, la experiencia demuestra algo diferente. Hay personas que tienen todo eso y siguen viviendo atormentadas, porque la paz no es la ausencia de conflictos. La paz es la capacidad de permanecer firme aun cuando los conflictos existen. Dios nunca prometió una vida sin dificultades. Lo que prometió fue algo mucho más poderoso. Prometió acompañarte en medio de ellas. Prometió darte fuerzas cuando las tuyas se acabaran. Prometió sostenerte cuando sintieras que ya no puedes más. Y cuando entiendes esto, ocurre un cambio profundo dentro de ti. Dejas de pelear contra todo. Dejas de intentar controlar cada detalle. Dejas de vivir con la necesidad desesperada de tener todas las respuestas. Empiezas a confiar. La confianza en Dios no significa ignorar los problemas. No significa fingir que todo está bien cuando claramente no lo está. Significa reconocer que existe alguien más grande que tus problemas. Significa aceptar que aunque no puedas ver el camino completo, Dios sí puede verlo. Y esa simple comprensión tiene el poder de transformar tu mente. Piensa por un momento cuánta energía has gastado preocupándote por cosas que nunca ocurrieron. ¿Cuántas noches has perdido imaginando escenarios negativos que jamás se hicieron realidad? ¿Cuántas veces has permitido que el miedo al futuro te robe la alegría del presente? La mente humana tiene una tendencia natural a anticipar peligros. Es un mecanismo de supervivencia. Pero cuando ese mecanismo toma el control de tu vida, comienzas a vivir prisionero de pensamientos que no te permiten avanzar. Por eso Dios insiste tanto en renovar tu mente, porque sabe que una mente desordenada termina creando una vida desordenada. Sabe que tus pensamientos influyen en tus emociones influyen en tus decisiones, y tus decisiones terminan definiendo tu destino. La batalla más importante que enfrentas no siempre ocurre afuera, muchas veces ocurre dentro de ti. Hay personas que han vencido grandes obstáculos externos, pero siguen siendo esclavas de sus pensamientos. Han logrado éxito económico, reconocimiento profesional y estabilidad material, pero continúan sintiéndose vacías. ¿Por qué? Porque aprendieron a conquistar el mundo exterior, pero nunca aprendieron a conquistar su mundo interior. Dios quiere darte algo que el dinero no puede comprar. Quiere darte tranquilidad, quiere darte serenidad, quiere darte una paz que no dependa de los resultados. Una paz que permanezca incluso cuando las cosas no salen como esperabas. Una paz que te permita descansar mientras otros viven desesperados. Cuando empiezas a caminar con Dios, descubres que muchas de las cargas que llevabas nunca fueron tuyas. Durante años intentaste resolver situaciones que estaban fuera de tu control. Intentaste cambiar personas que no querían cambiar. Intentaste acelerar procesos que tenían su propio tiempo. Intentaste abrir puertas que Dios todavía no había decidido abrir. Y mientras luchabas por sostener todo eso, tu corazón se fue llenando de cansancio. La paz llega cuando comprendes que no tienes que cargar el peso del universo sobre tus hombros. No eres responsable de todo, no tienes que resolverlo todo, no tienes que saberlo todo. Hay una enorme libertad en aceptar tus límites y confiar en la dirección de Dios. Muchas veces quieres entender primero para creer después. Dios te invita a hacer lo contrario. Te invita a creer primero y entender después. Porque hay caminos que solo se revelan mientras avanzas.
Hay respuestas que solo aparecen cuando decides dar el siguiente paso. Hay bendiciones que solo llegan cuando aprendes a confiar, incluso sin tener todas las evidencias delante de ti. La ansiedad siempre te empuja hacia el futuro, te obliga a vivir en un mañana que todavía no existe. La paz de Dios, en cambio, te trae de regreso al presente. Te recuerda que hoy tienes suficiente fuerza para enfrentar el día de hoy. Te recuerda que no necesitas resolver toda tu vida esta semana. Te recuerda que Dios trabaja incluso cuando tú no puedes verlo. Tal vez has estado viviendo bajo una presión constante. Tal vez te despiertas cansado y te acuestas agotado. Tal vez tu mente nunca se detiene. Tal vez has convertido la preocupación en una rutina tan habitual que ya ni siquiera la cuestionas. Pero quiero que reflexiones sobre algo. Si la preocupación pudiera resolver los problemas, ya habría resuelto todos los tuyos hace mucho tiempo. La preocupación no cambia el futuro, solo consume tu presente. Y mientras sigues acumulando pensamientos negativos, tu corazón comienza a endurecerse. Empiezas a perder la esperanza. Empiezas a creer que nada cambiará. Empiezas a pensar que estás solo en la batalla. Sin darte cuenta, dejas que el miedo ocupe el lugar que le corresponde a la fe. La fe no elimina las preguntas. La fe te permite seguir avanzando aunque existan preguntas. La fe no garantiza que nunca tendrás dificultades. La fe te da la fortaleza para atravesarlas sin destruirte. La fe no significa que siempre entenderás lo que Dios está haciendo. Significa que confiarás en Él incluso cuando no lo entiendas. Y ahí comienza la verdadera transformación. Porque cuando Dios calma tu mente, tus pensamientos dejan de dominarte. Cuando Dios calma tu corazón, tus emociones dejan de controlarte. Cuando Dios ocupa el centro de tu vida, el miedo pierde poder sobre ti. Entonces empiezas a mirar los mismos problemas desde una perspectiva completamente diferente. Ya no los ves como sentencias definitivas, los ves como desafíos temporales. Ya no los ves como pruebas de que Dios te abandonó. Los ves como oportunidades para descubrir cuánto puede sostenerte Dios en medio de la dificultad. Y esa diferencia cambia absolutamente todo. La mayoría de las personas cree que la paz es una emoción. Por eso la buscan donde buscan las emociones, en las circunstancias. Si las cosas salen bien, sienten paz. Si las cosas salen mal, la pierden. Si reciben buenas noticias, se tranquilizan. Si reciben malas noticias, se derrumban. Pero la paz que Dios ofrece no funciona de esa manera. No es una emoción pasajera que aparece y desaparece según lo que ocurre en tu vida. Es una convicción profunda que permanece incluso cuando todo parece estar fuera de control. Por eso hay personas que atraviesan momentos extremadamente difíciles y aún así mantienen una serenidad que resulta difícil de comprender. No es porque no tengan problemas, no es porque sean más fuertes que los demás. Es porque aprendieron a depositar su confianza en Dios en lugar de depositarla en las circunstancias. Tú también puedes llegar a ese punto. Pero para hacerlo, primero debes comprender algo que transforma completamente la manera de vivir. No todo lo que sucede está bajo tu control. Y eso no es una tragedia, es una liberación. Durante años quizás has intentado controlar cada detalle. Has querido saber qué ocurrirá mañana. Has querido garantizar que nadie te decepcione. Has querido evitar cualquier error, cualquier pérdida, cualquier dificultad. Sin embargo, mientras más intentas controlar lo incontrolable, más ansiedad acumulas. Porque la vida siempre encontrará formas de recordarte que no tienes dominio absoluto sobre todo. Dios nunca te pidió que controlaras el futuro, te pidió que confiaras en Él. Observa cómo actúa una persona cuando está convencida de que todo depende únicamente de ella. Vive bajo una presión constante. Cada decisión parece una amenaza. Cada obstáculo parece una catástrofe. Cada error parece el fin del mundo. Esa persona termina agotada porque está intentando ocupar un lugar que no le corresponde. Cuando aceptas que Dios sigue teniendo el control, incluso cuando tú no entiendes lo que está pasando, algo cambia dentro de ti. La carga comienza a disminuir. No porque los problemas desaparezcan de inmediato, sino porque dejas de cargar con un peso que nunca fue diseñado para ti. Muchas veces tu sufrimiento no proviene únicamente de lo que estás viviendo. Proviene de la resistencia constante a aceptar lo que estás viviendo. Pasas tanto tiempo peleando contra la realidad que terminas agotando tus fuerzas antes de encontrar una solución. Aceptar no significa rendirse. Aceptar significa reconocer dónde estás para poder avanzar desde ahí. Si estás atravesando una crisis económica, reconocerla te permite actuar con sabiduría.
Si estás enfrentando una pérdida, reconocerla te permite sanar. Si estás viviendo una etapa difícil, reconocerla te permite aprender. Pero cuando niegas la realidad o te obsesionas intentando cambiar aquello que todavía no puede cambiarse, terminas atrapado en un círculo interminable de frustración. Dios trabaja muchas veces en silencio, y esa es una de las pruebas más difíciles para cualquier ser humano, porque tú quieres respuestas inmediatas, quieres resultados rápidos, quieres señales claras, quieres entender exactamente qué está ocurriendo. Sin embargo, Dios suele desarrollar la paciencia antes que la recompensa. Suele fortalecer el carácter antes que entregar la bendición. Suele prepararte antes de llevarte al siguiente nivel. Y mientras ocurre ese proceso, tu mente puede convertirse en tu peor enemiga o en tu mejor aliada. Si permites que la duda gobierne tus pensamientos, comenzarás a interpretar cada retraso como un fracaso, cada puerta cerrada como un rechazo definitivo, cada dificultad como evidencia de que nada saldrá bien. Pero si permites que la fe guíe tu mente, comenzarás a entender que algunos retrasos son protección, que algunas puertas cerradas son dirección, que algunas dificultades son preparación. Lo que cambia no es solamente la situación, cambia tu manera de verla. Y cuando cambia tu manera de verla, cambia tu manera de vivirla. La disciplina es más importante que la motivación. Lo mismo ocurre con la paz. La paz no depende únicamente de sentirte bien. La paz requiere disciplina mental, porque habrá días en los que no sentirás tranquilidad. Habrá días en los que las noticias serán preocupantes. Habrá días en los que aparecerán dudas. Habrá días en los que parecerá que Dios guarda silencio. Y será precisamente en esos momentos cuando necesitarás entrenar tu mente para regresar a la confianza. La mente humana funciona como un jardín. Si no la cuidas, crecerán malas hierbas. Si no seleccionas lo que permites entrar en ella, terminará llenándose de miedo, resentimiento, comparación, ansiedad y desesperanza. Por eso es tan importante aquello que escuchas cada día. Es importante aquello que lees. Es importante aquello que consumes constantemente, porque todo eso alimenta tu mente y eventualmente moldea tu corazón. Si alimentas tu mente únicamente con noticias negativas, terminarás viendo el mundo como un lugar sin esperanza. Si alimentas tu mente únicamente con críticas, terminarás desarrollando una visión pesimista de ti mismo. Si alimentas tu mente únicamente con preocupaciones, terminarás creyendo que vivir angustiado es normal. Pero cuando comienzas a alimentar tu mente con la palabra de Dios, con pensamientos de fe, con principios correctos y con esperanza, algo empieza a transformarse desde adentro. No ocurre de la noche a la mañana, no sucede por arte de magia. Sucede porque cada día está reemplazando el miedo por confianza, la desesperación por esperanza y la incertidumbre por fe. Y ahí aparece uno de los secretos más poderosos para obtener paz mental: aprender a soltar. Muchas personas quieren paz, pero no quieren soltar nada. Quieren tranquilidad mientras siguen aferradas al resentimiento. Quieren descanso mientras siguen aferradas al control. Quieren libertad mientras siguen aferradas al pasado. Quieren avanzar mientras siguen cargando heridas antiguas. Eso es imposible. No puedes recibir con las manos llenas de cargas. Hay momentos en los que Dios no te pide que luches más, te pide que entregues más. Entregar el dolor, entregar la frustración, entregar la decepción, entregar la preocupación, entregar el miedo. No porque esos sentimientos no existan, sino porque no fueron creados para gobernar tu vida. Tal vez has sufrido una traición que todavía duele. Tal vez alguien te falló cuando más lo necesitabas. Tal vez has trabajado duro y los resultados no llegaron como esperabas. Tal vez estás atravesando una temporada donde las respuestas parecen tardar demasiado. Pero permanecer aferrado a esas heridas no te protege, solo prolonga el sufrimiento. Dios quiere sanar aquello que llevas años intentando ocultar. Quiere restaurar áreas de tu vida que ya dabas por perdidas. Quiere mostrarte que el futuro todavía tiene posibilidades que hoy no alcanzas a ver. La paz mental nace cuando comprendes que tu historia todavía no ha terminado. Mientras tengas vida, Dios sigue obrando. Mientras tengas vida, existen oportunidades. Mientras tengas vida, existen nuevos comienzos. Mientras tengas vida, existe esperanza. Y la esperanza tiene un poder extraordinario. La esperanza te permite levantarte cuando otros se rinden. La esperanza te permite continuar cuando el camino parece difícil. La esperanza
te permite ver posibilidades donde otros solo ven problemas. La esperanza te recuerda que Dios puede abrir caminos donde aparentemente no existen. Por eso nunca subestimes el valor de proteger tu mente, porque todo lo que construyes en tu vida comienza primero como un pensamiento. Toda victoria comienza como una creencia. Toda transformación comienza como una decisión interna. Y cuando Dios empieza a transformar tu mente, también empieza a transformar tu vida. Lo que antes te paralizaba deja de tener poder sobre ti. Lo que antes te quitaba el sueño comienza a perder importancia. Lo que antes parecía imposible empieza a verse alcanzable. No porque las circunstancias hayan cambiado completamente, sino porque tú estás cambiando desde adentro. Y cuando el interior cambia, el exterior inevitablemente comienza a reflejar esa transformación. Existe una diferencia enorme entre sobrevivir y vivir. Muchas personas sobreviven. Se levantan cada mañana, cumplen sus obligaciones, enfrentan sus responsabilidades y terminan el día agotadas. Pero por dentro viven con una inquietud constante. Su mente nunca descansa. Su corazón nunca encuentra reposo. Siempre sienten que algo malo está por ocurrir. Dios no te creó para vivir de esa manera. Te creó para caminar con confianza. Te creó para avanzar con propósito. Te creó para experimentar una paz que no dependa de la perfección de las circunstancias, sino de la certeza de su presencia. Cuando Dios calma tu mente, comienzas a entender que no necesitas tener todas las respuestas para seguir adelante. Comprendes que el próximo paso es más importante que conocer todo el camino. Descubres que la fe no consiste en ver primero y creer después. Consiste en creer lo suficiente para seguir caminando. Y cuando Dios calma tu corazón, ocurre algo todavía más profundo. Dejas de vivir reaccionando a cada problema. Dejas de permitir que cada dificultad determine tu estado emocional. Empiezas a desarrollar estabilidad. Empiezas a tener raíces más profundas. Empiezas a convertirte en una persona que permanece